¿Mm? Bien, buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien, que amanezcan muy bien. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Entonces, bueno, la semana pasada empezamos a trabajar ya la parte de el sistema endocrino, ¿cierto? Entonces, hasta donde recuerdo, estaba compartiéndoles justo la imagen donde tenemos las glándulas más importantes del sistema endocrino, ¿cierto? Y quedamos hablando acerca de la tiroides. ¿Sí estoy bien? ¿O sí? Listo, perfecto. Bueno, sin embargo, pues como un repasito muy rápido, ¿listo? Entonces recordemos que veníamos de estudiar el sistema nervioso, que es un punto de control, y ahora entonces nos encontramos con el sistema endocrino, que también es un mecanismo de control del cuerpo humano, ¿listo? Que lo que hace entonces es coordinar y regular distintas funciones alrededor de nuestro cuerpo. Solamente que este ya no lo hace por impulsos nerviosos, ¿cierto? Por comunicaciones entre neuronas, sino que lo hace específicamente a través de unas glándulas que se consideran glándulas endocrinas, ¿cierto? Las cuales tienen la capacidad entonces de regularse o de liberar, ¿cierto? Una sustancia química que se conoce como hormona, ¿cierto? Entonces hay distintos tipos de hormonas, cada hormona va a cumplir entonces una función específica dentro del cuerpo humano, ¿cierto? Y que esas hormonas entonces van a transportarse a través del sistema circulatorio, que también ya lo acabábamos de estudiar también, ¿listo? Entonces, que es básicamente sobre todo, digamos que el tejido más importante del sistema circulatorio es la sangre, ¿cierto? Que es un tejido pues de un líquido viscoso que básicamente lo que permite precisamente es no solamente el transporte de glóbulos rojos, ¿cierto? Sino también el transporte tanto de nutrientes como de desechos, como entonces de las distintas hormonas, ¿cierto? Que pueden llegar a permitir la regulación dentro del organismo humano, ¿listo? Una autorregulación. Entonces habíamos dicho, bueno, hay unas glándulas endocrinas muy importantes. Dentro de ellas, entonces, primero está la hipófisis, que se conoce como la glándula maestra, ¿cierto? Porque lo que hace es que controla la actividad, la acción de otras glándulas, las otras glándulas que están ahí al ladito. Entonces tienen que ella aparece ahí de moradito como, y dice glándula maestra. Entonces ella es como la líder, ¿cierto? Porque lo que permite entonces es controlar el funcionamiento de las otras glándulas. Produce entonces una de las hormonas más importantes, que es la hormona del crecimiento, ¿cierto? Porque entonces se estimula el desarrollo de los huesos y los tejidos en el ser humano, ¿cierto? Entonces digamos que esa es una de sus funciones principales, ¿listo? También tenemos entonces como segunda glándula, que ahí era más o menos donde íbamos,
que es la tiroides, ¿cierto? Que produce entonces la hormona tiroxina. Esa hormona, ¿listo? Funciona a base de uno de los elementos químicos a nivel biológico más importantes, que es el yodo, ¿cierto? Y ella, entonces la hormona, lo que hace es poder regular la velocidad del metabolismo, todo lo que tiene que ver con la regulación del metabolismo, de la manera en la cual absorbemos nuestros nutrientes y asimismo pues los metabolizamos, ¿cierto? Básicamente. Aumento de tiroxina, entonces lo que va a generar entonces es una pérdida de peso, ¿cierto? Cuando aumentan demasiado esos niveles, porque va a estar metabolizando constantemente pues los alimentos y lo que va a hacer es que, bueno, el gasto energético sea mucho mayor, pero a medida, asimismo, pues se va generando una pérdida de peso. Si hay menor producción entonces de tiroxina, lo que va a suceder es lo contrario, va a haber un aumento excesivo de peso, ¿listo? Entonces hablamos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, básicamente, ¿listo? Entonces, hipotiroidismo es cuando hay una disminución de tiroxina, un aumento de peso, e hipertiroidismo, perdón, se me enreda la lengua, es entonces un aumento de tiroxina y está directamente relacionado con la pérdida de peso, ¿listo? Otra glándula importante, entonces aquí nos muestran básicamente como también la ubicación de las glándulas, ¿no? Acá está hacia como la garganta. Aquí entonces tenemos al timo que produce la hormona timosin y lo que hace es que controla lo que tiene que ver con la actividad de las células T que están directamente relacionadas con el sistema inmunológico. Esto también es súper importante. También entonces tenemos acá nuestras glándulas suprarrenales, ¿cierto? Que básicamente lo que producen es la adrenalina. Y esa es una hormona muy conocida, ¿no? Entonces, no, yo liberé adrenalina, no, yo tengo ganas de quemar adrenalina, ¿cierto? Y entonces esa hormona, ¿cierto? Se activa cuando el sistema entra en alerta, ¿sí? Entonces, o bueno, por ejemplo, una manera de generar o de sintetizar ese tipo de hormona es ir, no sé, a juegos extremos, a deportes extremos, a estos juegos de diversiones, estos parques de diversiones. Entonces, básicamente eso hace que usted sintetice adrenalina, queme adrenalina, ¿cierto? Porque su cuerpo pues está en un sistema de alerta. Ahora hay algunas personas que dicen, no, yo de esa vaina no sufro, yo no sufro de vértigo, digamos que no me asusto fácilmente. Bueno, entonces también hace parte pues de una regulación distinta dentro del cuerpo, pero de que usted la sintetiza en algún momento, ¿listo? Porque su sistema en cualquier momento puede llegar a ponerse en alerta, no solamente digamos en estos ejercicios que menciono, pero digamos que son los que más se relacionan. Entonces nos prepara para enfrentar un peligro, para huir, por ejemplo, ¿cierto? Entonces básicamente ayudan también a regular lo que tiene que ver con la concentración de agua, sodio y potasio en nuestro cuerpo, es súper importante, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tiene que ver cuando un paciente o una persona está teniendo problemas de retención de líquidos. Entonces también está regulado básicamente por estas glándulas suprarrenales, ¿listo? Luego viene otro súper importante, otra glándula muy importante que es el páncreas. Entonces, en el páncreas hablamos de dos hormonas, ¿cierto? La primera es la insulina y la segunda sería el glucagón, ¿listo? Entonces, la insulina, ¿qué es lo que nos permite? Precisamente transportar esa glucosa que proviene de los alimentos, ¿cierto? Y la hormona glucagón, entonces dice, bueno, ya hay mucha glucosa en sangre, ¿cierto? Y este señor o esta señora ya no necesita más. Entonces toca empezar a activar el glucagón para almacenar esa glucosa directamente en el hígado. Entonces, estas dos hormonas se producen en el páncreas, ¿cierto? Pero ya cuando los niveles de glucosa son excesivos en sangre, ya digamos sus células tienen la suficiente gasolina, la glucosa es como el combustible para que nuestro cuerpo funcione. Entonces lo que hace es que ya deja de liberarse insulina y lo que se empieza a liberar es glucagón. Y el glucagón coge las moléculas de glucosa y las empieza a guardar. ¿En dónde? En el hígado. Para que cuando se lo requiera, entonces luego, entonces va a volver a liberarse la insulina para permitir que la glucosa se transporte específicamente. ¿Listo? Controlan entonces el nivel de glucosa en la sangre. Esas son sus funciones.
Otras importantes, entonces tenemos dentro de la parte masculina, ¿cierto? Serían los testículos, dentro de la parte femenina, entonces los ovarios, ¿cierto? En los testículos, entonces básicamente se produce una hormona conocida como testosterona, que sería como la hormona masculina, ¿cierto? Y determina algunas características sexuales masculinas secundarias. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tono grueso de la voz, lo que tiene que ver con la aparición de vellosidades, ¿cierto? Entonces hay algunos chicos que fácilmente crece su barba, hay otros que de pronto toma más tiempo, eso está regulado básicamente por la segregación de este tipo de hormona. Y asimismo, pues entonces la característica, por ejemplo, del tono de la voz, el crecimiento también de sus músculos, ¿cierto? Entonces son características físicas secundarias que están directamente relacionados con lo masculino, básicamente. Y en los ovarios, entonces se produce en las mujeres, ¿cierto? Ovarios solamente para las mujeres, entonces se produce la hormona progesterona y los estrógenos específicamente, ¿listo? Y pues asimismo también, ¿cuál es su función? Pues determinar las características sexuales femeninas. Entonces, lo que tiene que ver con el crecimiento del busto, lo que tiene que ver también con el ciclo menstrual, que es súper importante dentro del desarrollo de una mujer, ¿cierto? Porque pues no solamente porque puede empezar a darse como su etapa de poder llegar a quedar en embarazo, ¿cierto? Digamos que eso sería de alguna manera secundario, sino que ese proceso del ciclo menstrual, pues efectivamente también está regulando muchas cosas dentro del crecimiento de la mujer y la maduración, ¿listo? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, me cuentan, por favor. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con las preguntas del módulo. Ah, bueno, acá tenía una segunda imagen como para de identificación, entonces, de esas glándulas, algunas que ya hemos mencionado, ¿listo? Entonces vamos a ir al sistema endocrino, en nuestro módulo, pregunta número 78, ¿listo? Recuerden que estas las tenían de tarea, durante la Semana Santa. Las estamos retroalimentando, ¿listo? Entonces, número 78, yo la voy leyendo, ustedes me van contando en el chat su respuesta y pues vamos haciendo la retroalimentación, es decir, de una vez dejamos corregido, ¿listo? Para todos. Entonces, número 78, voy a escribir por acá 78. ¿Cuál de las siguientes hormonas estimula el tiroides? ¿Cuál de esas? ¿Listo? Entonces, muy bien. Tiroxina. Ahí lo van señalando, simplemente pues ya saben que les quedó bien a quienes pusieron esa respuesta. ¿Listo? Y los que no, pues vamos corrigiendo. Número 79. ¿Cuál de las siguientes hormonas estimula la ovulación? Número 79. ¿Listo? Muy bien. D. Hormona luteinizante. ¿Listo? La ovulación. Número 80. ¿Cuál de las siguientes hormonas regula los niveles de azúcar en la sangre? Los niveles de azúcar en la sangre. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes hormonas entonces regula los niveles de azúcar en la sangre? ¿Listo? Perfecto, muy bien.
glucagón. Glucagón. Espérenme, acepto por acá a alguien que estaba ahí. Ay, no. Listo. Vamos con la número 81. ¿Listo? La hormona prolactina. ¿Listo? La prolactina, ¿cierto? Es la hormona prolactina que activa la secreción de leche en los mamíferos. ¿Dónde se produce esa hormona? En las glándulas mamarias, en el cuerpo lúteo del ovario, la produce la placenta, en la adenohipófisis. Listo, número 81. Listo, muy bien. En las glándulas mamarias. Número 82. El ciclo menstrual de la mujer está controlado por una serie de hormonas. Indique el orden correcto en el que aparecen si partimos de la secreción de la hormona folículo estimulante por la hipófisis. Entonces, ¿cómo será? Primero va esa hormona, ¿cierto? La folículo estimulante. Luego, ¿qué irá? Los estrógenos o la hormona luteinizante o la progesterona. ¿Listo? ¿Y cuál entonces será ese último nivel para la 82? Listo, C, muy bien. Listo, C. Número 83. ¿Cuál de las siguientes hormonas está relacionada con la producción de leche? Esa creo que estaba por ahí, más arriba, ¿no? ¿Cuál de las siguientes hormonas está relacionada con la producción de leche? Listo. La prolactina. Muy bien. La prolactina. Número entonces 84. Al conjunto de glándulas que forman un sistema de comunicación y se encargan de controlar las actividades del organismo a través de hormonas, se le denomina, ¿cómo se le denomina? A ese conjunto de glándulas que forman un sistema de coordinación, de comunicación, de control del organismo, pero a través de hormonas. Bien, justo el sistema que estamos viendo, ¿cierto? Sistema endocrino. Muy bien. Número 85. ¿Ay? Las glándulas que liberan sus hormonas al torrente sanguíneo para que viajen a las células blancas se llaman. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Muy bien, vayan escribiendo entonces ahí sus respuestas. Listo, perfecto. Glándulas endocrinas. Muy bien. Número 86. Características de las hormonas esteroides son, a ver qué investigaron. ¿Cuáles de esas son características de las hormonas esteroides? Son solubles en lípidos y en unión con un receptor activo en genes, son solubles en lípidos y en agua, son solubles en agua y en unión con un receptor activo en genes, o son solubles en agua y no se unen a receptores. Entonces, número 86. Listo, ahí la mayoría tiene razón. Listo, A. Por favor, quien tiene mal, corrige de una vez. Listo, 86. A. Son solubles en lípidos y en unión con un receptor activan genes. Listo, entonces 86. Número 87. Vamos a ir con la número 87. Las hormonas no esteroides o derivadas de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen? Las no esteroides o derivadas de aminoácidos. A veces atraviesan la membrana plasmática y otras veces no. Atraviesan la membrana y se unen a una enzima. Pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a un gen. No pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a un receptor de la misma. Entonces, número 87.
Listo, muy bien, doña Gloria y doña Antonia. D. Listo, el resto por favor corrigen. No pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a un receptor de la misma. ¿Listo? Respuesta correcta en la 87D. 88. La glándula hipófisis. La glándula hipófisis, ¿qué hace? De todas esas características que están ahí. Regula a otras glándulas, regula funciones corporales y a otras glándulas. Únicamente actúa en el cerebro o regula funciones corporales. ¿Listo? Entonces, ven, pilas. Regula funciones corporales, como por ejemplo la temperatura del cuerpo, pero además, pues también regula a otras glándulas. ¿Listo? Número 89. La función de la hormona tiroxina es. ¿Cuál es entonces la función de la hormona tiroxina? Entonces, número 89. A. ¿Listo? Acelera el metabolismo de las células corporales. A. ¿Listo? Muy bien. 89A. Entonces, 90. Número 90. La función de la hormona paratiroidea o paratormona es. ¿Cuál será la función? Entonces, de esas, hace que el calcio pase del hueso a la sangre para mantener constantes los niveles de sangre, o hace que el calcio pase de sangre a hueso, o mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y hueso, o es la hormona que ocasiona el bocio. ¿Listo? Pilas acá. Recuerden que nosotros ya habíamos mencionado dentro del sistema óseo que a través de la alimentación y demás se va fijando el calcio y el fósforo en los huesos, ¿cierto? Y ese calcio pues se va fijando ahí, ¿cierto? Y esta hormona lo que hace es que hace que ese calcio que está en ese almacén, pues cuando en sangre se bajan esos niveles, lo saque de ahí, como de ese almacenamiento que tiene ahí, ¿listo? Entonces la respuesta correcta ahí sería es la A. A, ¿listo? Porque no solamente mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y en hueso, lo que hace es que del calcio de los huesitos que está ahí almacenado, ¿cierto? Como su almacén, específicamente como su alacena, lo saca y lo pasa, entonces, y lo transfiere a la sangre, ¿listo? Entonces, A. Número 91. La función de la hormona timosina. Número 91. La función de la hormona timosina es. ¿Cuál será ahí la función de esa hormona que encontrar? Listo, perfecto. Eso fue rápido. Muy bien, relacionada con el sistema inmunológico, tiene que ver con la maduración de los linfocitos, o sea, de los glóbulos blancos. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Número 92. La insulina. ¿Qué hace la insulina? De esas cuatro características. Entonces, número 92. Incrementa los niveles de glucosa en sangre, permite que el estómago absorba el azúcar de los alimentos, permite que se libere glucógeno por el hígado o está relacionada con el metabolismo del azúcar o la glucosa. ¿Listo? Yo aquí podría decir que hay dos válidas realmente, porque incrementa los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Pero específicamente, pues asimismo está relacionada con el metabolismo del azúcar o la glucosa. Si eso es lo que hace regular precisamente la cantidad de glucosa en sangre, entonces pues la D también estaría relacionada, ¿listo? Es decir, que la A y la D específicamente serían funciones de la insulina. Ahí habría que señalar esas dos. Número 93.
El glucagón. Entonces, ¿qué pasa con el glucagón? Es la unión de varias moléculas de glucosa, disminuye los niveles de glucosa en sangre, indica las células del cuerpo que conviertan glucógeno en glucosa o indica las células del cuerpo que conviertan glucosa en glucógeno. La 92, Sebastián, era la A y la D, las dos opciones. ¿Listo? A y D. Bueno, Sebastián. Entonces, número 93. Uy, no sé qué pasó ahí, porque también lo mencioné ahorita. La respuesta correcta acá es, indica las células, cuando ya hay un exceso de glucosa, lo que hacen es que empiezan a almacenarse esas moléculas de glucosa en el hígado y es lo que se convierte en glucógeno, ¿listo? Entonces la respuesta correcta no es la C, sino la D. Es al contrario. La glucosa la convierten en glucógeno, no el glucógeno en glucosa, ¿listo? Porque recuerden que finalmente todos los alimentos se convierten en glucosa y entonces esa glucosa se distribuye a través del torrente sanguíneo. Cuando ya hay un exceso de esa glucosa, lo que hacen es que lo guardan, ¿cierto? Se almacena en donde, en el hígado, formando lo que se conoce como glucógeno, ¿listo? Entonces, 93, la D. ¿Listo? Por favor, corrijan. Número 94. Las hormonas producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales son... Listo, muy bien. C, epinefrina y norepinefrina. C. Número 95. ¿Cuáles son las dos hormonas producidas por el hipotálamo? Muy bien, oxitocina y antidiurética. Listo, 95, la A. Número 96. ¿Qué estructura es el enlace entre el sistema nervioso y el endocrino? ¿Cuál de esas? ¿La tiroides, el cerebelo, el hipotálamo o la médula espinal? Listo, muy bien. Ay, perdón, me pasé acá. El hipotálamo. Ay. C. Hipotálamo. ¿Listo? Número 97. Vamos a apurarle a ver si acabamos. Número 97. ¿Qué tipo de diabetes tendría un joven de 20 años de edad cuyo cuerpo no puede producir insulina y por lo tanto debe inyectársela diariamente? ¿Eso será una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2? En la 97. Listo, bien. Diabetes tipo 1 por la edad, ¿cierto? Número 98. ¿Qué tipo de diabetes tendría una persona de 40 años cuyo cuerpo produce insulina, pero sus células son insensibles a ella? ¿Será una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2? Listo, perfecto. B, tipo 2. ¿Listo? Tipo 2. Número 99. Imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está sudando mucho. Entonces tu hipotálamo detecta la sed y la deshidratación y estimula la producción de una hormona para que se pierda la menor cantidad de agua por la orina. ¿Cuál es esta hormona? ¿Cuál de esas será? ¿La tiroxina, la antidiurética, la aldosterona o la timosina? Bueno, esa no tiene pierde, ¿sí o no? Antidiurética. Muy bien. Número 100. Las hormonas no esteroides son derivadas de aminoácidos. ¿Eso es falso o es verdadero? Muy bien.
A, verdadero. Ahí. Verdadero. Entonces vamos a la 101. Ya nos quedan solo estas. Entonces 101. Con eso ya quedamos al día en corrección. Ejemplos de hormonas esteroides son el nitrógeno y la testosterona. ¿Eso es falso o es verdadero? Listo, muy bien. Verdadero. 102. La insulina y la hormona de crecimiento son hormonas derivadas de aminoácidos. ¿Falso o verdadero? $102. Filas. Verdadero. A. ¿Listo? 102. A. Verdadero. 103. Las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios y la tiroides son regulados por las hormonas de la glándula hipófisis. ¿Eso es falso o es verdadero? 103. Listo, perfecto. Verdadero. Por la glándula maestra. Muy bien. Número 104. Uy, se me fue. Uy, se me fue un unito de más. Es 104. Algunas hormonas de la hipófisis actúan sobre tejidos y otras sobre órganos. ¿Eso es verdadero o es falso? 104. Listo, muy bien, verdadero. Ay. Verdadero. 105. Las glándulas tiroides y paratiroides tienen efectos opuestos en la regulación del calcio. ¿Verdadero o falso? 105. ¿Listo? Verdadero. A. Y finalmente, 106. La epinefrina y la norepinefrina aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria y los niveles de azúcar en sangre. Es decir, ponen al cuerpo en alerta. ¿Eso es falso o es verdadero? Muy bien, verdadero, ¿cierto? Tienen una relación directa también con lo que tiene que ver con la síntesis de adrenalina. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaríamos. Ya vamos desde la 1 a la 106. Hemos avanzado ya hacia la mitad de nuestro módulo corregido. Ya está retroalimentado, es decir, ya tenemos las correcciones y las respuestas correctas, ¿cierto? No voy a dejar tareita. La próxima clase voy a explicar y ahí vamos mirando específicamente cómo vamos avanzando. ¿Listo? La próxima clase empezamos a hablar acerca de genética y leyes de la genética. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Por favor, dentro de 8. Gracias, profe. Bueno, que estés bien. A la misma hora, por el mismo canal. ¿Listo? No hay tarea. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días iniciamos. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Dios la profe, Dios bendiga. la bendiga. Bendiciones. Feliz fin de semana. Igual. Gracias, profe. Que tengas un buen día. Bueno, ustedes igual. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.